Buenas noches, mi nombre es Julia Díaz. Estoy exponiendo para la materia de Estadística Inferencial 1. El profesor es Juan Morales y esta es la unidad 1 para recuperación. El primer tema es pensamiento analítico o pensamiento crítico. Antes de proceder a los ejemplos, me gustaría hablar un poco de lo que implica este tema. Eh, Te da conceptos estadísticos básicos para que las personas puedan realizar análisis estadísticos con datos reunidos y los examinen uno por uno, eh, de manera que no se acepten a ciegas los cálculos matemáticos. Para esto es necesario tomar en cuenta algunos factores como son el contexto de los datos, la fuente de los datos, el método de muestreo, las conclusiones y las implicaciones prácticas. Para aprender a pensar en términos estadísticos suelen ser más importantes el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación reflexiva de fórmulas y cálculos, ya que muchas veces en los resultados pueden influir estos puntos que se mencionan aquí. A veces el método que se utilizó no fue el adecuado o la fuente pudo haber estado sesgada o inclinada en favor de un cierto tipo de resultados, etcétera. Y todo esto puede afectar los datos, las conclusiones obtenidas. Entonces es nuestro trabajo eh, utilizar nuestro sentido común que para poder analizar si los resultados que se nos ofrecen o las conclusiones que se nos ofrecen son eh, adecuadas o correctas. Bueno, aquí dice que se va a analizar los problemas siguientes y se va a tomar una de tres opciones. Si el problema es imposible, posible pero muy improbable o posible y probable. Entonces, este problema 1 dice multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. ¿Estamos grabando? Ok. Eh, es que ahorita dejó de grabar, entonces lo estamos haciendo de nuevo. Eh, entonces, este acontecimiento es posible, pero muy improbable, ya que no todos los vehículos alcanzan una velocidad de 205 millas por hora. Habría que revisar qué tipo de vehículo estaba conduciendo. Es demasiada potencia la que se necesita en un vehículo para que alcance esa velocidad, además de que hay altos semáforos, obstáculos en el camino que no te permiten seguir continuamente con esa velocidad. Entonces, aunque es posible, digamos que traía un carro que tuviese esa potencia, es muy improbable. Entonces, aquí la respuesta es B. Pregunta 9. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Aquí es posible y probable. De hecho, yo creo que todos hemos conducido y nos hemos encontrado con varios semáforos en verde, que de hecho hasta nos apuramos para alcanzar a llegar al siguiente antes de que empiece el amarillo. Entonces es muy probable, dependería de la vía que estuviese conduciendo, transitando, ya que hay unas vías que precisamente se diseñan de esta manera para que los vehículos avancen y no se creen aglomeraciones de tráfico. Aquí la respuesta sería A. Luego, perdón, sería C, posible y probable. Luego el problema 10, Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Aquí la respuesta sería imposible, es el inciso A. Ojo, considerando que estemos hablando de la Acción de Gracias en Estados Unidos, ya que ellos lo celebran todos los jueves. Perdón, los jueves de cada año, del tercer jueves de noviembre de cada año. En cambio, si habláramos del canadiense, ahí sí sería posible y probable, ya que ellos lo celebran en lunes. Pero bueno, un dato curioso. Parámetro. Tipos de datos, definiciones. En una medición numérica que describe algunas características de una población, es una medición numérica. Por ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los senadores. Un estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Por ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a
2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Al Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico ya que se basa en una muestra y no en una población completa de todos los resultados de todos los adultos de Estados Unidos. Entonces, diferencia, el parámetro es un valor que se toma del total de la población específica de que se esté hablando y el estadístico es datos que se toman de una muestra de una población. Ok, antes de pasar este tema, vamos a continuar con el problema. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Wall, New York Times. La respuesta aquí es que es un estadístico porque no sabemos si este estudio realmente fue uno por uno y consideró los 3.250 dispositivos a la hora de decir que 2.500 no funcionaban o si lo sacó por cuestión de una muestra aleatoria que se tomó. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Aquí la respuesta es parámetro. ¿Por qué? Porque está hablando el peso atómico promedio de todos los elementos, es decir, que se consideraron todos los elementos para poder sacar un promedio. No se tomó una muestra para sacar ese promedio. Ok, antes de proceder aquí, vamos a volver ahora sí al tema de tipos de datos. Datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones, por ejemplo, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en etiquetas que no son números que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. Por ejemplo, datos categóricos, la afiliación de partidos políticos, demócrata, republicano, independiente, etcétera, de los participantes en encuestas. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, número de valores posibles 0, 1, 2, etcétera. Por ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo, incluyendo puntos decimales. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Presión sanguínea. Se elige una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos Hg. Ok, aquí estamos hablando de medir la presión sanguínea. La presión sanguínea sería datos continuos, ya que hay un rango de presión que es lo que va a tener la mujer, ¿no? Sabemos que la presión de una persona va de un número a otro número, si es baja o si es alta. Y puede variar dentro de esa cantidad, pero no va a salir de ahí, entonces son datos continuos. Ok, correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Voy a pausar para quitar la respuesta. Perdón, es que ya
los había resuelto. Ok, el hecho de que haya una correlación no implica causalidad. Entonces, aunque se pueda decir que con el aumento en armas registradas ha aumentado el, la tasa de homicidios y a su vez el decremento del número de armas que se continuase registrando, bajar el número de homicidios, no puede de esa manera decir que una situación está causando a la otra. Por tanto, no creo que podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Ok, dice, utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Eh, en este caso habría que ver de qué manera se aplicó el examen. Si el examen es aleatorio o si hay alguien que decide qué tipo de examen se va a aplicar a cada persona. Si el examen está, por ejemplo, dado de manera aleatoria, es decir, por un algoritmo aleatorio, de lejos de factor humano, pues podría decirse que no está sesgado el examen. Pero si hay de alguna manera alguien encargado de aplicarlo, sí podríamos llegar a esa conclusión. Sin embargo, aún al llegar a esa conclusión habría que tomar en cuenta otros factores como la educación, la experiencia, la práctica que trajeran consigo las personas al aplicar el examen. 15 cascos para motociclista. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Pues el grupo de motociclistas que fallecieron y no usaron su casco, por ejemplo, podría ser un grupo importante que no participó o la familia de ellos. A final de cuentas, si están participando motociclistas que siguen vivos, pues eso es algo decir, aunque el casco haya sido inútil, ¿no? Ahí habría que considerar otros detalles como tipo de casco y eso. Pero bueno, ok, definiciones. Observacional y experimento, diferencia. Eh, un, ah, un estudio observacional, es que no me le puse observacional y era estudio. Estudio. Observacional se define por tener un carácter estadístico o demográfico. Se caracterizan porque en ellos la labor de investigador se limita a la medición de las variables que se tienen en cuenta en el estudio. Es decir, solamente las observan, no realizan ningún cambio en ella. En cambio, en el experimento es cualquier proceso que proporciona datos numéricos o no numéricos. Um, Un conjunto cuyos elementos representan todos los posibles resultados de un experimento se llama espacio muestral y se representa como S. Ok, para que nos quede más claro, en un estudio observacional vemos, medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ok, entonces determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Perdón, dice muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. ¿Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? Deje la respuesta. Ok, es probable que esta muestra
de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Sí, porque normalmente en un salón de clases hay una, dos, tres personas zurdas y el resto son diestros, así que es muy probable que en la encuesta salgan con esta inclinación los datos, mayoría diestros. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Bueno, aquí dependería de para qué se van a utilizar los resultados, en decir si son buenos o malos. Y la siguiente pregunta es, ¿la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general? Yo creo que no. Había puesto que sí, pero ya lo pensé bien y no porque pues va a depender del tipo de muestra de conveniencia y va a depender de cómo se tome la muestra, ¿no? Eh, Respuesta, se trata de un estudio observacional ya que no se modificó para nada a los sujetos, solamente se les cuestionó y se les observó. Ok. Am, aleatorio simple. Garantiza que todos los individuos que componen la población blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Muestra aleatorio estratificado. Se determinan los estratos que conforman la población blanco para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Se define como estrato a los subgrupos de unidades de análisis que difieren en las características que van a ser analizadas. Aleatorio sistemático. Cuando el criterio de distribución de los sujetos a estudio en una serie es tal que los más similares tienden a estar más cercanos. Y por conglomerados. Consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o conglomerados dentro de una región, ciudad, comuna, etc. Okay. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Ah, en este caso estamos ante un muestreo aleatorio por conveniencia. Bueno, muestreo por conveniencia. ¿Por qué? Porque se tomaron los datos que eran más fáciles de obtener. ¿De qué manera tomo mi muestra? Pues la que me causa menos trabajo, ¿no? Em, Cata de vino. En una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de pruebas de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. Este es un aleatorio, esto es un muestreo estratificado, ya que para los muestreos estratificados, como dijimos, primero se dividen por estratos y luego se toman muestras de cada estrato. En este caso, 3 vinos distintos elegidos al azar, pero de 5 bodegas de vino diferentes. Ok, continuamos. Ok, primero algunas definiciones antes del siguiente ejercicio. Recordemos que una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En cambio, en una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual de la población tenga la misma posibilidad de ser elegido. Es decir, en la muestra aleatoria hablamos de los individuos de la población, en la muestra aleatoria simple hablamos de los individuos que son seleccionados de la muestra. Y una muestra probabilística implica una selección a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ok, entonces nos pide que identifiquemos el tipo de estudio observacional transversal, retrospectivo o prospectivo. ¿Brincamos una? No. Creí que íbamos a otro tema. Ok. Recordemos sobre los tipos de estudios, creo que lo puse.
Ok, primero que nada, en un estudio transversal los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. Es decir, primero se estudian y después, y se toman notas y después se estudian los datos obtenidos y las notas realizadas. Perdón, y en estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Entonces, la pregunta es, muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. Y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. Bueno, creo que me equivoqué al ponerlo aquí, porque no nos está preguntando esto. Una disculpa. Ok, en este caso, eh, en este caso se trata de una muestra aleatoria simple, ya que si bien es cierto que en un principio todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, eh, una vez que se eligió la fila, los miembros de esa fila tienen obviamente otra oportunidad de ser elegidos que los demás ya no tienen. Entonces, el muestreo aleatorio simple nos habla de que todos los integrantes de la muestra seleccionada tengan la misma posibilidad de participar. Entonces, los estudiantes de la misma fila van a tener la misma oportunidad de ser elegidos. Ok, ay, otra vez ya tengo las respuestas aquí, voy a pausarlo. Ok, el tema 7 nos pide identificar ranchero de clase, las marcas de clase, las fronteras de clase, las distribuciones de frecuencias indicadas y las distribuciones de frecuencias basadas en datos del apéndice B. El apéndice B, pues aquí está. Y aquí tenemos una tablita que ya venía con el ejercicio de cómo están los pesos en libras. Ya están aquí ya determinados su número de clases, ya está determinado el límite inferior, el límite superior y la frecuencia de datos que aparecen dentro de estos límites. Ok, ¿cómo se obtienen y de qué estamos hablando? Las marcas de clase, ay, no me están viendo, ¿verdad? Ok, ahora sí me están viendo. Una disculpa, pero es que este programa no acepta, es el único que encontré que me funcionara. Bueno, las marcas de clase son los puntos medios de las clases. No es más que el punto medio de los números de valores que contiene la clase, del rango de valores. Entonces, si la clase está de 0 a .99, pues el punto medio de el mayor menos el menor, ¿no? En este caso, .99 entre 2, el punto medio de esta primera clase sería .495. La anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutiva en distribución de frecuencias. ¿A qué se refiere? Bueno, la anchura de clase va a ser dos límites inferiores consecutivos, uno menos el otro. Esto nos da la anchura de la clase. Si a uno le resto 0, significa que la clase tiene un ancho de un entero. Si a 2 le resto 1, igual la clase va a tener una anchura de 1. Y la frontera de clase eh, va a ser el número que está entre ambas clases, pero sin los espacios que se dejan entre los límites.
Y pues la frecuencia pues es el número de veces que aparece los datos que están dentro de cada clase, ¿ok? Entonces, para hacerlo manualmente, iríamos aquí. Bueno, vamos a seleccionar una, dos, tres, cinco clases como las que tenemos aquí, ¿no? Podemos elegir clases entre 5 y 20 y la clase se obtiene restando el valor mayor del valor menor. Vamos a ir, minita, bueno, ya lo teníamos abierto. Ok, tenemos, son 62 valores aquí. Eh, Bueno, podemos observar que el valor mayor es 4.95. Vamos a suponer que ya lo habíamos revisado. Y el valor menor es 0.041. Entonces, de esta manera, escribiríamos aquí para lo que es la anchura de clase, sería 4.95 menos 0.41 y esto entre las cinco clases que queremos obtener. Entonces, otra vez no me estoy grabando a mí. Una disculpa de nuevo. Ok, entonces 4.95 en mi calculadora, porque ahí no lo puedo hacer, menos 0.041, no, menos 0.41 entre 5 va a ser a 0.908. Se ve. Ok. En este caso podemos elegir una anchura de 1 y esto nos va a facilitar un poco el trabajo. Bueno, luego para terminar, entonces, ¿cómo determinaríamos el límite inferior? Sería el 0.41 más 1 y esto nos dice que el primer límite inferior sería 1.41, pero el segundo límite inferior sería 1.41 y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto lo podemos resolver de igual manera en Minitab. Vamos a pasar al Minitab para resolverlo ahí. Y vamos a ir a gráficas, histograma, simple. Bueno, como ya había estado practicando, seleccionamos metal, que es de lo que estamos hablando. En escala tipo Y vamos a buscar frecuencias. Etiquetas, le vamos a poner frecuencia de metal. Le vamos a aceptar. Y para saber la frecuencia con la que aparece cada uno, pues le vamos a dar agregar etiqueta de datos y vamos a poner los datos de valor Y y con eso sabemos las frecuencias en la que aparece cada uno. Ok, entonces aquí tenemos muchas clases. Estas no son las clases el número de clases que queremos, entonces nos vamos a posicionar aquí y queremos ok, algo estoy haciendo mal, es que estoy olvidando de nuevo que no me estoy grabando. Vamos a pasar un momento. Ok, continuamos. Entonces, estábamos aquí para modificar, mostrar eje de seccionamiento.
Ok, número de intervalos que queremos, pues queremos 5 intervalos. Posiciones, punto medio de corte, esas ahorita las vamos a averiguar. Y ya lo tenemos aquí. Si tenemos del 0 al 4.8, esto no está bien. Mm, claro. Mm, lo vamos a hacer primero manual. Y vamos a sacar entonces las marcas de clase. Digo, podemos tomar esos otros valores, pero podemos también tomar los valores con la guía que ya estábamos haciendo. Más 1, pues el siguiente va a ser en 2.41. mm, límite inferior, límite inferior, límite inferior. Este termina en 5.4. Ok, creo que mm, ok, bueno, las marcas de clase son, una vez teniendo la clase, se va a seleccionar el punto medio. Por ejemplo, la clase que va del 0.41 al punto 99, su marca de clase sería punto 99 menos punto 41 entre 2. Su marca de clase sería punto 29. Ok, punto 41 entre 2. Más puntos 41. No, su marca de clase sería punto 7, perdón, porque es el punto medio de la clase. Entonces, de la que va de 0.41 a clase punto 41 a punto 99, marca sería punto 7. Y luego la clase del 1 al 1. Al 1.41, aquí sería 1.21 o 1.22 y así sucesivamente serían las marcas de clase si lo hiciéramos manual, eligiendo este dato como primer dato, este y sumando la anchura de clase. De igual manera, podríamos tomar el 0 como primer valor para redondearlo y como último valor el 5 y proceder, que es lo que está haciendo aquí. Mi tab lo que está haciendo es proceder con diferentes clases, que es del menos punto 6 hasta el 5.4 para darnos 5 rangos de valores. Cada rango tiene una anchura de 1.2 y pues su punto medio sería, por ejemplo, aquí el de este sería el 0, 1.2, 2.4, 3.6. Esas serían sus marcas de clase. Y la anchura de la clase pues ya la tenemos del menos punto 6 al punto 6, la anchura de clase es de 1.
¿ok? Y la frecuencia con la que aparecen estos datos son datos del menos 0.6 al 0.6, son 2, 26, 18, 12 y 4, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos las fronteras de clase, las distribuciones de frecuencias, las marcas de clase, la anchura de clase, y eso es todo. Lo vamos a dejar así para proceder al siguiente ejemplo. Ok, eso fue la resolución por medio de Minita. Ok, siguiente ejemplo, radiación en dientes de leche. Ok, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium 90 in US the serious state in the 1990s de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construyen una distribución de frecuencias con 8 clases, ¿ok? Entonces este problema es diferente al anterior porque aquí nos está dando los datos, nos dice que tenemos 8 clases, que el límite inferior inicial va a ser de 110 y la anchura de clase va a ser de 10. Significa que el siguiente límite inferior sería de 120 y sucesivamente. Dice que una razón por la que existen este tipo de datos y por la que son importantes. ¿Seguimos grabando? Ok. Ok, entonces nos dice ya que vamos a ir a gráfica, histograma, simple, le vamos a aceptar. Ok, primero vamos a comenzar con el de mujeres porque no nos pidió ninguno específico, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con el de mujeres porque no nos dice cuál quiere que usemos. No, perdón, no sé qué estoy pensando. Vamos a hacer el de radiación de dientes de leche y lo dice el ejemplo. Entonces, escala, frecuencias, ok, aceptar. En opciones de datos, bueno, vamos a dar aceptar y ya aquí obtuvimos. Entonces, vamos a modificar los datos, quería ver si lo puedo hacer de otra manera. Nos dice que la posición de las marcas no nos las está dando, pero que vamos a ver qué datos nos están dando. Vamos a ir a número de intervalos, son 8, y vamos a trabajar con el límite inferior 110, ajá, hasta 120, 120 a 130, ajá. Ok, entonces tenemos ya, cumplimos con el número de clases, son 3, 6, 8, límite inferior es 110 y la anchura de clase es de 10. Ok, este sería nuestro histograma para este ejemplo que nos pidió construir una distribución de frecuencias. Aquí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Podemos ver cómo están distribuidos los datos de manera casi uniforme. Casi es una campana. Bueno, eso sería todo para este ejemplo. Vamos a hacer el siguiente.
Ok, el siguiente ejemplo nos dice pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada. Perdón, una disculpa. De 62 hogares, remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B, que ya lo tenemos aquí, y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de 1 libra. Y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7, o sea, el ejercicio anterior. Ok, ya lo teníamos abierto, justo por eso había pausado. Aquí lo tenemos, entonces ahora nos pide la del papel, ¿correcto? Basura desechada, perdón. Ah, basura, papel. 62 pesos de papel. Ok, entonces nos vamos a a gráfica, histograma, simple. Vamos ahora a tomar el del papel y vamos a aceptar. Ok. Vamos a ver qué datos nos dio. Ok, la clase empezó en el 1.25, pero nos pedía que empezáramos en 1, ¿sí, verdad? En 1 y con una anchura de 4. Entonces aquí tenemos una anchura de menos de 4. Entonces vamos a corregir estos valores. Número de intervalos. Ah, ok, estamos aquí. Bueno, quise hacer otros intentos. ¿Cómo llegué a estos datos? Bueno, nos dice aquí que tenemos un límite inferior de clase de 1 libra y una anchura de 4. Con esto podemos obtener la marca de clase. Significa que esta clase va del 1 al 5 y la marca de clase estaría ubicada en el 3. Y la siguiente clase iría del 6 al 10 y su marca de clase estaría ubicada en el 8 y así sucesivamente de 5 en 5. Ok, un error. Las marcas de clase recordamos que nos separan. Entonces, okay. ¿Dónde quedó mi ejemplo? Ok, lo vamos a volver a hacer. Gráfica, histograma simple. Disculpa, esto está minimizando. Papel, vamos a aceptar. Ya lo obtuvimos, queremos muchas menos clases. De hecho, no nos pide número de clases. Queremos empezar en el 1 y con 4 de anchura, pero no sabemos ni cuántas clases ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner el número de posiciones que queremos. Vamos a poner 5 para compararlo con los del metal. Y las posiciones del punto medio donde la queremos. Si la primera clase empieza en 1 y tiene una anchura de 4, significa que llega al 5 y su primer estaría posicionado en el 3. Luego, la siguiente, la anchura de clase estaría del 5 al 9, significa que va a estar la siguiente marca en el 7. Luego, del 9 a 10, 11, 12, 13. Del 9 al 13 va a estar ubicada en el 11. Del 11 al... perdón.
14, 15, 16, 7, del 13 al 17 va a estar en el 15, a 18, 19, 20, 21, al 21 va a estar en el 19, y me parece que con eso cumplimos. Ok, del 5 al 9, del 9 al 13. Ok, entonces este se asemeja a los datos que queremos. Le vamos a poner sus frecuencias. Y ahí están las frecuencias con las que se repiten datos dentro de ese rango de valores. Y la pregunta era, parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Pues parece que sí, está muy cerca de ser como la campana. Y la siguiente pregunta es, compare los pedos de papel con los pedos de papel de metal desechado. Ok, la de metal la dejamos aquí. De hecho, son muy diferentes las gráficas. Si se fijan, la de metal va muy exaltada y va en decadencia conforme pasa de una clase a otra. Y la de papel, aunque también pasa en decadencia, podemos ver que empieza mucho más fuerte que la otra, entonces esta está como más cerquita de ser uniforme, mientras que esta no quedó nada uniforme, su pico está en un principio. Ok, eh, siguiente ejercicio. Ok, en este problema nos pide construir una tabla que resuma la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos, O, A, B y AB. Son 4 grupos, entonces tendríamos 4 clases en nuestra distribución. Estas son las veces en que apareció cada uno. Aquí ya lo puse para tardar menos. La tipo de sangre O apareció 22 veces, tipo de sangre A apareció 20 veces, la B aparece menos, mucho menos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 y 5, 5 veces. Y la AB aparece 1, 2 y 3 veces. En total son 50 datos. Esos 50 datos podríamos meterlos a Minitab y hacerlo también aquí. Podríamos crear una nueva columna para hacer estos 50 datos. Grupo sanguíneo. Ok, ya llené mi tablita. Aquí está. Lo que hice es que las O las representé con unos, la A con 2 y así sucesivamente 3 y 4. Entonces nos vamos a gráfica, histograma, simple, aceptar, grupo sanguíneo, dejo hacer la prueba, y le damos a aceptar. Y obviamente nos da los 4 grupos porque nada más son 4 valores diferentes y podemos ver aquí el número de veces con que aparece cada uno y el 1, 2, 3, 4 lo nombraríamos, por ejemplo, eh, o, A, B y AB. Y AB. Aquí ya tendríamos una gráfica de cómo se verían o la pequeña tablita que hicimos acá. Ok, siguiente ejercicio vamos a pasar.
Ok, este siguiente ejercicio nos pide tomar los datos que ya estaban dados en otro ejercicio y nos pide construir un histograma y nos pregunta qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, cómo se firma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Eh, para esto igual hice una pequeña tablita aquí. Vamos a ir, ya tengo abierto el Minitab. Entonces construimos nuestra gráfica. Histograma, simple, aceptamos. Longitud de tornillos, que pues es lo único que tenemos aquí. Vamos a aceptar. Y podríamos poner las frecuencias, aunque no, digo, las etiquetas para las frecuencias, aunque no nos los pide, pero vamos a ponerlas. Y bueno, ok. ¿Qué sugiere acerca de lo que dice? ¿Qué sugiere acerca de la longitud de 3/4, cómo se firma la etiqueta? Pues, aunque la mayoría de los datos están acumulados en el punto 75, que sería 3/4, eh, tenemos 11 datos que están en el punto 73. En realidad sí podríamos asumir que miden punto 75 o 3/4 de tamaño los tornillos. Sin embargo, pues si nos fuésemos a metrología, creo que no pasarían la prueba de calidad, ya que hay muchos que están por debajo de los puntos 74. Hay otros 4, por ejemplo, que están en el punto 72 y otros 6 que se pasan, llegan casi al punto 76. Entonces, sugiere que habría que revisar el- la manera en la que están compuestos los tornillos o agregar una leyenda en la etiqueta que a lo mejor van de 3/4. Pueden variar, están valores cercanos a los 3/4. Ok, el siguiente ejercicio es muy parecido al que ya habíamos visto. De hecho, pregunta lo mismo, creo. Pesos de papel desechado, utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. El ejercicio 24 era este. Eh, ya habíamos contestado acerca de la distribución normal, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos al peso de la basura. Ok, gráfica, histograma, simple y preguntas sobre el papel. Volvemos. Ok, si no nos pide ningún dato, pues lo hacemos con los datos que nos arroja en esta manera. Y podemos ver que la gráfica realmente no tiene una forma de campana uniforme, es decir, uno de los largos está más largo y desigual que el otro, por lo cual la respuesta a la pregunta sería no, no parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Muy bien, este ejemplo nos pide las puntuaciones que otorga FICO y nos dice utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. Como no hicimos el 25, aquí lo tenemos, dice límite inferior de 400, una anchura de 50. Entonces, aquí vamos a iniciar una gráfica, histograma simple. Vamos a aceptar y calificaciones FICO, aceptamos y vamos a modificar, a ver, 450, clase, ok, no son los límites que queremos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner posiciones de los puntos medios. Si es 400 más 50, el punto medio está en 425, el otro está en 475, porque es de 450 a 500, en 525, hasta dónde llega esto.
en 575, 625, 675, 725, 775, 825, 875. Creo que hasta ahí ya nos pasamos. Ok, ahora sí. Clase del 400 a 450, ya tenemos la anchura. Y aquí tenemos nuestro histograma de calificaciones de crédito FICO con sus respectivas frecuencias. Está el número de veces que aparecen datos que pertenecen a cada clase. Otra vez no lo estamos viendo, ¿verdad? Ok, ahí continuamos. Disculpa. Entonces, parece que el resultado es una distribución normal. Pregunta. No, no parece que el resultado sea una distribución normal porque no tiene forma de campana, de nueva cuenta. Así que no es una distribución normal lo que estamos viendo aquí. Vamos a pausar. Ok, el siguiente ejercicio nos dice que debe utilizar las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos de 1979 según datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 inhibes de Serious Teeth in the 1990s de Mangano et al. Science of the Total Environment. Y estos son los datos que nos dan, los cuales ya tenemos aquí en el Minitab. Y la pregunta dice, construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. Y nos pregunta qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Bueno, primero que nada, sobre las gráficas de puntos son mejores con datos menores a 50, ya que se vuelve complicado contar tantos datos de la manera en que se dicen distribuidos. ¿De qué hablo? Bueno, de esto. Gráfica de puntos, simple, aceptar, variables, estas nada más, y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí está nuestra gráfica de puntos. Si tuviéramos, por ejemplo, 10,000 datos que agrupar en, digamos, en esta cantidad de clases, pues sería imposible contar todos los que quedarían hacia arriba. Ok, aquí nos dice que hay un dato en la fila 25 que está en la clase 113.5, 114.5, 115.5, 100.16. Aquí hay, por ejemplo, 3 datos en este rango y aquí otros 4, otros 3. Y hay uno solo muy disperso superior en la fila 39 que está entre 187.5 y 188.5 y estos dos perdidos hasta abajo. Ok. Bueno, respecto a qué sugiere la gráfica, pues parece una distribución normal, más o menos si tiene la forma de campana, excepto por el hecho de que tiene valores eh, eh, lejanos. Siguiente ejercicio. Ok, a continuación, el ejercicio en el que íbamos, me regresé para verlo. Ok, nos pide construir un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase, los intervalos de clase, la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 de la sección 2.2. Ok, como esto está mal. Como no lo había hecho, ya lo abrí aquí, ya está listo. Esto sería el ejercicio que se hizo en el 18 y nos está pidiendo construir un polígono de frecuencias. Entonces vamos a ir a gráfica de barras, simple, valores de una tabla, simple, aceptar. Vamos a tener que hacer una columna para poder con estos datos, con los puntos medios, porque lo que nos está pidiendo
Sí. Ok, como vimos, no obtuvimos los datos como queríamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner marca de clase, frecuencia. Vamos a poner esto un poquito más arriba. No se puede. No hay manera de guardarlo. Ok. Nuestra marca de clase va a estar en 114.5 y no en 115. ¿Por qué? El polígono de frecuencias no deja espacios, no como el histograma que son barras pegadas. 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5 y 174.5. Parece que ahí queda ya. No, 184.5 creo que es. Y ya quedan nuestros 8 valores. La frecuencia con la que aparecen va a ser en 225, digo, si no escribo alguna variación, 9, 13, 6, 2, 1, 6, 2, 1. Y vamos ahora sí a crear nuestro polígono de frecuencias. Vamos a valores de una tabla simple. Vamos a tomar, aquí va a ser las frecuencias y aquí va a ser la variable categórica, la marca de clase, los datos. Queremos que nos muestre con líneas de proyección, líneas de conexión. Vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí podemos ver la forma que es casi de campana, cómo se forma la gráfica de frecuencias de un polígono de frecuencias. Ok, eso es todo lo que nos pedía. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a pasar. Ok, el siguiente ejercicio nos dice que hay que construir una gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9, que es esta, basada en datos del US National Center for Education Studies. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Bueno, primero voy a vaciar estos datos en Minitab, pero bueno, antes que eso, ¿qué es una gráfica de Pareto o para qué nos sirve? Cuando se desea dirigir la atención a las categorías más importantes, se puede utilizar una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto se presentan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ok, voy a pausar para vaciar estos datos en Minitab. Continuamos. Ok, ya tenemos aquí los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad. Aquí nos dice diagrama de Pareto. En los defectos nos vamos a ir a universidad y en las frecuencias, vamos a poner el dato que tenemos como frecuencia. Aquí el porcentaje, siempre que el ejercicio no nos lo dé, pues vamos a dejar el 95%, así que vamos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos en nuestro diagrama de Pareto, donde se enfoca en los datos que tuvieran mayor porcentaje. Y aquí nos da una línea acumulada. La frecuencia es del
40% aquí, 36.8, 21.9 y 1.6 el porcentaje y el porcentaje ya acumulado. Ok, esto es el diagrama de Pareto. Se enfoca en los datos cualitativos que considera más relevantes. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, vamos al siguiente ejemplo que nos habla del consumo de energía y temperatura. Nos dice que utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes de consumo de energía. Con base en el resultado, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumidas. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Aquí ya tenemos abierto nuestro minitab y nos vamos a ir a gráfica de dispersión simple. Vamos a sacarla con regresión. Aquí va a ser consumo de energía, no, en el eje Y, sí, consumo de energía, en el eje X va a ser temperatura promedio, las etiquetas van a ser relación entre temperatura y energía consumida. Aceptar. Y pues podemos ver que los datos están muy dispersos. Es decir, por ejemplo, este día la temperatura promedio fue de 28 y consumieron 4.463. En cambio, en este día consumieron con temperatura 29, o sea, sí un poco más, un grado más elevada. El consumo de energía fue mucho menor. Y aquí, por ejemplo, este día la temperatura promedio fue de 74 y la energía consumida 3.704. Si existe una relación o no, aunque los datos están muy dispersos, quiero pensar que existe una relación porque, por ejemplo, cuando hace mucho frío, se consumió mucha energía y luego cuando la temperatura empezó a promediarse, el consumo de energía fue bajo. En cambio, cuando la temperatura fue muy elevada, el consumo de energía fue muy elevado también. Entonces, esa podría ser una de las razones de por qué los datos aparentan estar tan dispersos, pero yo creo que sí hay una relación por esa situación. Siguiente ejercicio. Ok, siguiente ejercicio. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca de las gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque aunque son técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor cero. Perdón, algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran. Ok, el primer problema de esta sección dice la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de ese tipo? No, no creo que fuese ético. Además, no creo que fuese beneficioso, ya que, por ejemplo, si se exhibiera una gráfica en la que se aumentara, no sé, un 25% la relación entre el nivel de tabaquismo y el riesgo de cáncer pulmonar, pues alguien más iría a escudriñar esa gráfica, ¿no? Esos valores que están dejando mal a la industria del tabaco, ya sea investigadores contratados por la industria del tabaco o simplemente gente curiosa, gente que le guste fumar. Y al descubrir el error, incluso tendríamos un resultado contraproducente porque perdería veracidad la gráfica, el estudio, el reportero y a final de cuentas no se lograría el resultado cometido. Además de que pues no, éticamente no sería correcto.
Siguiente ejercicio, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que escriba los datos de forma objetiva. Bueno, aquí tenemos los datos de salarios percibidos por mujeres y salarios percibidos por hombres, que son promedios en universidades privadas. Bueno, número uno, no creo que sea, crea una impresión de confusa, ya que los diferentes colores hacen desviar la atención hacia los salarios de los hombres y da la impresión de que esto es todavía más ancho y más grande de lo que es, ¿no? Describe los datos de forma imparcial. Podría decirse que sí, habría que revisar los datos, pero no me parece que sea útil. La confusión va de que no podemos saber en qué punto están los salarios realmente, por lo menos no el de mujeres. Una gráfica más imparcial mm, eh, haría, pondría más divisiones entre estos y además los pondría de una forma más ordenada, porque aquí da la impresión de que los salarios de hombres son como 3 veces el salario de mujeres o por lo menos 2.5, cuando en realidad llegan a 70,000 y el de mujeres pues está como en 58,000. Entonces la diferencia es de 12,000, pero parece que fuese la diferencia del 150%. Y gráfica de consumo del petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe en forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Ok, entonces consumo diario de petróleo. Aquí dice que Estados Unidos tiene 20 y Japón 5.4. Es el mismo error que en la gráfica anterior. Sí distorsiona los datos porque este 20 parece que fuese como 20 veces el valor de Japón y solamente es 4 veces el valor de Japón. Entonces, una gráfica objetiva sería que los cilindros fuesen proporcionales el tamaño el uno del otro, que el 20 fuese proporcional al 5.4 o al revés. Y una gráfica más objetiva sería esta, donde nos muestra exactamente dónde están los valores de cada uno. Y podemos ver que aquí sí parece que Estados Unidos consume 4 veces más que Japón. Aquí parece que consume como 20 veces más que Japón. Bueno, gracias por visualizar. Esto sería todo para la recuperación de la unidad 1. Hasta luego.